Dios nos enseña varios principios importantes y es muy bueno poder estudiarla, escudriñarla y pedirle al Señor que nos dé la interpretación correcta, que el Espíritu Santo sea quien revele a nuestro corazón según nuestra necesidad. Y estamos iniciando el día miércoles, iniciamos ya precisamente el mes de septiembre con el ciclo El Reino de Dios. Estamos viendo las diferencias, estamos entendiendo sobre el reino de Dios. ¿Cuál era el ciclo anterior? A ver, ¿cuántos se acuerdan del ciclo anterior? No, los del sonido no, ellos ya saben porque ellos son los que hacen los temas. ¿Cuál era el tema principal? ¿Cuál era el ciclo? No, ese es uno de los subtemas. ¿Cuál era el tema? Los atributos de Dios. Estuvimos viendo y ese fue un tema, a mí en lo personal me edificó bastante y sé que hay mucho más que nosotros podemos verlo más adelante, quizás más adelante ese mismo tema. ¿Cuál es el propósito del ciclo? Que podamos nosotros entender un tema específicamente a profundidad conforme a lo que el Señor quiere darnos en este tiempo. Porque a veces las enseñanzas corticas de un solo día se olvidan. Mire, ya se les había olvidado que eran los atributos de Dios y estuvimos un mes completo. Pero vamos a iniciar iniciamos ya, como repito, el miércoles. Los que quieran ver la enseñanza, el miércoles les recomendamos verla, dice sobre el reino de Dios, las diferencias que hay en el reino de Dios. Sabemos que existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Cuántos reinos hay? 2 reinos. Entonces, cuando nosotros, el subtema que vamos a ver es el reino de Dios, dígaselo a la persona que está a su lado. El reino de Dios, dígaselo más fuerte para que se despierte, porque ya algunos tienen sueño. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Este es un término que empezamos a ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús inicia su ministerio. Dice, es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios es diferente a todas las estructuras del mundo. Jesús pone el mundo o nos presenta un mundo al revés. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el Rey de Reyes, vino a sentarse con los más pecadores, con los más despreciados de esta sociedad. ¿Con quién se sentaba Jesús? Con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones, con los que no tenían ningún estatus en la sociedad de este contexto. Pero Jesús nos quiere presentar a nosotros que el reino que Él quiere mostrarnos es un reino totalmente diferente a la estructura de nuestra mente. ¿Cómo pensaban los mismos judíos que iba a llegar el Mesías? ¿Cómo pensaban? Ellos pensaban que iba a llegar con poder y autoridad y con un ejército. ¿Para qué? Para liberarlos de la opresión de los romanos. Pero nos estamos dando cuenta que Jesús viene sin un peso en el bolsillo, en una familia muy humilde, en una familia que tenía como oficio la carpintería, ¿sí? Y no era quizás el oficio que se ganara más, era para poder sobrevivir, y estos oficios los pasaban de generación en generación. Los que eran pescadores, finalmente sus hijos iban a ser pescadores. Entonces nos damos cuenta que el reino de Dios está compuesto por seguidores de Jesús. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que dice seguidores, también se refiere a discípulos. Esa es la misma traducción, sino que en las diferentes versiones está diferente, pero es la misma palabra, seguidores y discípulos. ¿Qué bendiciones tenemos nosotros por seguir a Jesús? ¿Qué bendiciones creen ustedes? Una de esas es que Jesús le da la bienvenida a los nuevos seguidores, ¿sí? Es una gran bienvenida. ¿Qué más bendiciones tenemos? Nos da, ¿qué dice el Señor? Porque es necesario que yo me vaya a preparar morada. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos casa propia? ¿Cuántos tienen casa propia? ¿Cuántos no tienen casa propia? No tenemos casa propia. Pues le tengo una buena noticia, que el propósito es que podamos tener aquí casa propia, pero todos los que estamos aquí tenemos casa propia en el cielo. Amén, porque el Señor, ¿qué dice? Voy a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay para todos, para todos. Entonces Él nos da una casa. ¿Qué más hará el Señor? Nos hará justicia. ¿Qué más? Nos rescatará, nos recibirá en su presencia, nos reconocerá como sus hijos. ¿Ustedes recuerdan esa parte que dice
cuando Él está dando la bienvenida, cuando están allí y dicen, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué dice? No los conozco. Pero a sus hijos el Señor los reconocerá como sus hijos. Esto es una gran honra para nosotros. Nos dará la recompensa por todos los sufrimientos en su nombre y nos dará una recompensa generosa. ¿Cuántos creen esto? Hay sufrimientos que nosotros tenemos, pero hay sufrimientos que es en su nombre, que somos perseguidos, que somos vituperados por ser cristianos, que somos criticados. Yo no sé si de pronto aquí alguna persona que está aquí en algún momento se dio cuenta preciso que ese familiar habla mal de usted por usted ser cristiano. Y eso es un sufrimiento causado por seguir el nombre de Jesús. Y dice que el Señor nos dará recompensa. También nosotros debemos entender que existe una meta como cristianos para nosotros poder llegar a ser. Porque dice la palabra de Dios que Él nos lleva a la estatura de Cristo, que Él completa la obra, y una de esas expectativas que nosotros tenemos es ser pacificadores. Pacificadores, es poder llegar a ser pacificadores, porque el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. También ayudar a los pobres, es la meta que nosotros tenemos. También las buenas obras. Esto es lo que habla el reino de Dios. Por eso cuando hablamos de los proyectos Semilla, no es ajeno al reino de Dios. Hace parte de la identidad del reino de Dios. Que usted se levante y diga, hoy ¿qué puedo hacer para mostrar luz en medio de mi vereda? Luz en medio de mi casa, luz en medio de mi cuadra. La expectativa empieza a cambiar, ¿sí? La situación empieza a cambiar. Entonces, Dios nos llama a nosotros a ser sal y hacer luz, ser justicia también. Entonces el propósito es poder llegar a la perfección como tal. Nosotros quizás como el Padre no podemos llegar, pero sí podemos hacer completos. Cuando se habla de personas completas se refiere a personas íntegras que glorifiquen a Dios, que podamos ser instrumentos de Dios para traer luz y vida al mundo. Qué lindo esto. Esa es la expectativa que nosotros tenemos. Esa es la meta que nosotros tenemos como hijos de Dios, que ahora pertenecemos al reino de la luz. Dígale a la persona que está a su lado, yo pertenezco al reino de la luz. Pero dígaselo fuerte, yo pertenezco al reino de la luz. Vamos a ver, porque en el Sermón del Monte, cuando nosotros vamos allí al Sermón del Monte, el Sermón del Monte transmite el conjunto de enseñanzas fundamentales que trata como el reino de Dios, qué es el reino de Dios, el discipulado y la salvación. El Sermón del Monte fue uno de los primeros sermones que el Señor hizo, donde hubo multitudes y donde para la gente fue sorpresa la sabiduría y la revelación que traía el Señor Jesucristo. Porque ¿a quién no le interesa saber de quién es el reino de Dios? Y el Señor lo transmite allí. Pero antes de esto, quiero que veamos un poquito el contexto de Mateo, porque en el capítulo 3 de Mateo, si usted se fija, vamos a ver solamente por encimita, en capítulo 3 estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos viendo a un hombre que está preparando el camino para el Señor Jesucristo. Juan el Bautista empieza a decir, arrepiéntase porque ha llegado la hora, porque ha llegado el Mesías, porque ha llegado el Salvador. Entonces él va y prepara el camino del Señor y endereza sus sendas. Esto está en el capítulo 3. Juan preparando el camino de Jesús, porque Jesús ahí mismo en el capítulo 3 vemos en el versículo 13 que habla del bautismo, el bautismo del Señor Jesucristo, que nos deja como ejemplo. Cuando nosotros empezamos a ser seguidores de Jesús, debemos tomar el mismo ejemplo y debemos ¿qué? Bautizarnos. ¿Qué debemos hacer? Bautizarnos, porque el Señor Jesús lo hizo. ¿Qué sucedió en ese bautismo? En el bautismo del Señor Jesucristo, el Señor es ungido por el Espíritu Santo. El Señor es ungido para iniciar su ministerio, para anunciar la palabra de Dios. Y desde el mismo cielo, el Señor que dice en el versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Las personas que estaban en ese lugar alcanzaron a ser parte de esa gran revelación, porque desde el cielo el Señor habló y dijo: este que se está bautizando es mi Hijo amado, en el cual yo me agrado. Este es mi Hijo amado, al cual ustedes deben seguir. Aquí el Señor está ungiéndolo a través del Espíritu Santo, dándole un honor mayor a Jesús, diciendo: Él es mi Hijo, Él es mi enviado, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Qué lindo es que el Padre apoya lo que tú haces en su obra. El Padre ve lo que nosotros hacemos en su obra, porque como estábamos leyendo esta mañana cuando iniciábamos este servicio, el Señor está cansado de holocaustos, el Señor está cansado de sacrificios, el Señor quiere obediencia, y era necesario que el Señor Jesucristo fuera y se bautizara. Y es allí donde el Señor empieza a mostrar su grandeza. Aquí es donde arranca el ministerio de Jesús como, número uno, un profeta. Él se presenta primero como un profeta, anunciando las verdades de Dios. ¿Cuál era la intención de Jesús? Acercar el reino de los cielos a la tierra. O sea, estamos viendo parte de lo eterno, parte del cielo en la tierra, y el Señor lo está empezando a establecer con las palabras que Él estaba diciendo. Allí también Él se presenta como el Mesías, pero también número 3, número 1 como profeta, número 2 como Mesías, y número 3, ¿qué debe tener un reino? Seguidores, pero también un rey. Entonces allí en el número 3, como el gran rey que viene levantado por Dios, el rey mesiánico. Entonces, ¿quién venía también Jesús? Como el rey mesiánico. Ahora, vamos a ver en el capítulo 4. En el capítulo 4 está su primera confrontación con Satanás. Era la primera confrontación después de Adán, que tiene un hombre, con Satanás frente a frente. Recordamos cuando Satanás se confronta, porque eso fue prácticamente una confrontación con Eva, y vemos que Eva cae en la tentación, y de paso su marido también decidió caer, no como dijo él, la mujer que me diste también. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la primera confrontación que hubo, pero después, en todo lo que hemos leído de la palabra, la segunda confrontación que tiene cara a cara con Satanás es el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? El Señor Jesucristo vence a Satanás. 3 veces Él le presenta una tentación, y el Señor Jesús vence a Satanás. La siguiente confrontación es en la cruz, donde el Señor derrota totalmente al enemigo, que es el adversario, que es también nuestro enemigo. En Mateo 4:17 dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Estamos hablando del capítulo 3, ¿estamos entendiendo el contexto? Capítulo 3, ahora vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 el Señor ya empieza a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Esto es importante que nosotros podamos entender. El reino de Dios no ha llegado en su totalidad, hermanos. Se ha acercado. ¿Cuándo será? Cuando llegue en su totalidad, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo cambie realmente nuestra condición humana y sea transformada en lo que Él quiere. Redimidos, podamos resucitar. Entonces, desde ese momento el reino de Dios está cerca, está pronto. Está aquí en este lugar. El pueblo de Dios venía en ese tiempo esperando siglos, esperando mucho tiempo el obrar de Dios. Y empieza a aparecer un profeta, un hombre que habla del reino de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar el contexto? ¿Se pueden imaginar el hambre, la sed de la palabra de Dios? Era impresionante lo que sucedía en ese lugar. Por eso cuando Juan el Bautista empieza a predicar, ¿qué dice? La gente iba, la gente corría, la gente avanzaba, porque la gente quería conocer más del Señor. Había una hambre y una sed de su palabra.
Había estado en silencio todo ese tiempo el Señor y había un anhelo en el corazón del ser humano de poder recibir la palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que el anuncio que Jesús hace como profeta es que Dios ahora va a actuar. Ahora les dice como prepárense porque yo voy a actuar. Porque mi Padre a través de mí va a actuar. Y empezamos a ver el obrar del Señor. Empezamos a ver cómo el Señor iba por los más necesitados. Empezamos a ver cómo el Señor iba por los enfermos y empezaba a sanar. Ese es el reino de Dios estableciéndose, dando una esperanza en medio de una opresión que era la opresión romana. Porque muchos de ellos tenían que pagar impuestos, todos ellos tenían que estar pagando impuestos, y cuando no tenían para pagar, ¿qué sucedía? Les quitaban sus tierras, tenían que dar a sus hijos a la venta, esto era una esclavitud impresionante. ¿Cuándo nosotros estamos más hambrientos del Señor? Cuando estamos en necesidad. ¿Cuándo anhelamos más el reino de Dios? Cuando realmente tenemos hambre de Dios, cuando estamos pasando por dificultad, cuando estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte. Por eso cuando usted ve una persona que tiene todo lo que necesita en sus condiciones humanas, muchas veces ni siente la necesidad. Muchos sí, pero la mayoría no. Porque es necesario nosotros pasar por esas situaciones para entender que necesitamos al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí nos damos cuenta que ellos estaban esperando un actuar y les dice, arrepentíos. ¿Se acuerdan el tema que yo había enseñado sobre el arrepentimiento? Le vamos a dar un premio al que me diga qué significa arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? La hermana Emilce, muy bien, démosle un fuerte aplauso a la hermana Emilce. Muy bien, mire, eso es lo que necesitamos, lo que aprendemos lo podamos vivir. ¿Qué es arrepentimiento? Eso es fundamental en la vida de nosotros como cristianos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volvernos, voltear a Dios, volver a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Donde nosotros debemos entender que no es remordimiento, porque el arrepentimiento nosotros lo relacionamos en este momento con el remordimiento. Siento culpa. Hice esto que fue feo, ¿sí? Pequé y entonces siento culpa, pero no pasa de ahí, porque vuelvo y lo hago. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es que hay un hecho que sucede, pero yo decido cambiar mi manera de pensar y cambiar mi manera de vivir. Eso se llama arrepentimiento. Usted dice, verdaderamente estaba arrepentido, porque hubo un cambio en su manera de vivir. Ahí es donde usted se va a dar cuenta, ¿sí? Porque el remordimiento se nota fácilmente. Vamos a Mateo 4:18, ¿qué dice? Mateo 4:18. Dice la palabra, este es un ejemplo de arrepentimiento. Vamos a ver, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Voy a leerlo acá, el versículo 18 en la pedeta dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora en este tiempo, ¿de qué estamos llenos? De redes sociales. Mire dónde viene la palabra redes. Y seguir, ahora los seguidores. ¿Ustedes a cuántas personas siguen? Los adultos que están aquí en este lugar, yo sé que ellos no manejan lo que es Instagram ni nada de ese tipo de cosas, aún nosotros, pero si nos fijamos, el seguir quiere decir que me interesa lo que esa persona publica, ¿cierto? Ahora, nosotros nos damos cuenta que Jesús les estaba diciendo, ellos que eran pescadores de peces, eran pescadores, y en el momento, pescados, entonces en ese momento, como Jesús inicia su ministerio en Galilea, si se fijan, dice que andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
¿Y qué hicieron ellos? Entonces ellos, dejando su oficio, siguieron a Jesús. Dejando lo que nosotros estamos haciendo mal, seguimos a Jesús. La vida de Pedro y de Andrés cambió totalmente. Fue un vuelco total. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, tiene que haber cambios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, tiene que haber un cambio de rumbo. Por eso en este momento le digo, si usted, su vida sigue igual desde que usted se está acercando a Dios, va por el camino incorrecto. Porque el cambio, el giro que nosotros estamos haciendo es total. Porque estamos siendo trasladados del reino de las tinieblas. ¿Qué hay en el reino de las tinieblas? Hay injusticia, esto lo estábamos viendo el miércoles. Hay injusticia, hay maldad, hay egoísmo. Eso hay en el reino de las tinieblas. Hay oscuridad, la gente se cae, la gente no puede ver. Pero cuando nosotros somos trasladados al reino de la luz, nuestro ambiente, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar debe cambiar. Debe iniciar un proceso. Por eso el Señor dice, renovemos nuestra mente, renovemos nuestro pensamiento con la palabra del Señor, renovemos nuestro corazón, porque cuando yo renuevo mi pensamiento, renuevo mis hábitos y renuevo mi actuar. Pero si no estamos haciendo eso, estamos haciendo algo mal, porque tiene que haber un cambio y una transformación. Entonces, Mateo 22:37 nos habla de lo que debe hacer un nuevo discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí en este lugar o seguidores de Jesús? Amén. Bueno, ¿qué tiene que hacer un nuevo discípulo? Se bautiza. Esto lo estamos viendo, ¿cierto? En el reino de Dios, ¿qué tiene que suceder? Las personas se deben bautizar. Y después empieza a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. Aprender a obedecer, y esto empieza a formar un círculo. Cuando las personas han llegado a una madurez, han llegado a un crecimiento, ¿qué hace? Discipula también. Por eso la pregunta es, ¿cuántos discípulos tiene, hermanos? ¿Cuántos discípulos tenemos? Que esa tarea la hagan los líderes, que esa tarea la haga el pastor, que esa tarea la hagan los hijos del pastor. Hermanos, esto es una tarea para todos los discípulos. Dígale a la persona que está a su lado, tienes que discipular. Es verdad, tenemos que discipular. Dice en Mateo 22, capítulo 22, versículo 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí nos damos cuenta de algo muy especial, y es que un nuevo discípulo, una persona que empieza a seguir a Jesús, debe empezar a desarrollar el amor hacia Dios, porque Dios ya nos ha dado de su amor. Él deposita su amor. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, digámoslo fuerte, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién le da el amor a usted? Jesús. Jesús derrama de su amor, deposita su amor. Y entonces el Señor le dice a uno de los que decía que eran seguidores, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tú vas a amar al Señor. El Señor nos está llamando en esta mañana, ¿me amas verdaderamente? ¿A quién le hizo esta pregunta? A Pedro. Le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Cuida mis ovejas. Discipular, hermanos. Eso es el reino de Dios. No es yo ya estoy aquí en el reino de la luz y el resto no sé, no me interesa. Hermanos, debe haber un sentido de pertenencia en el reino de Dios, de ir y ganar más almas. ¿Cuántas sillas desocupadas hay en esta mañana acá en este lugar? ¿Cuánto se ha ganado usted este año?
si nos ganáramos día uno, porque esta es una lección para usted y para mí. Esto también me confronta a mí. Dios me decía, ¿cuántos te has ganado? ¿Qué estás haciendo en mi reino? ¿Me amas realmente? No sabemos el versículo, amarás al Señor tu Dios, y se los enseñamos a los niños, pero estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, o decimos, no Señor, con esto no, con esta área mía no te metas, no, con esta todavía no estoy preparado. Dice el Señor, con todo lo que eres, con todos tus deseos, con todos tus sueños, con todo lo que piensas, ámame. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, el Señor nos está resumiendo la ley, nos está resumiendo la Torá, nos está resumiendo todos los escritos. Dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es el reino de Dios. El ser luz, el ser sal en medio de un mundo hostil, donde cada día cuando salimos, cuando vemos las noticias, ya ni nos sorprendemos. Ya ni nos sorprendemos de ver tanta maldad. No, que hubo una pelea entre la mamá y el papá y que el hijo sacó y mató al papá y uno dice, Dios mío. Hermanos, la maldad siempre ha existido, pero la palabra de Dios nos dice, la maldad aumentará. Y estamos ya tan acostumbrados a esa maldad que no nos interesa. Uy, sí escucho la noticia, pero de ahí no pasa. ¿Qué estamos haciendo para llegar al corazón de esas personas que necesitan ser trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz? Porque nos parece a veces tan horribles esas cosas que están sucediendo, pero sencillamente son corazones oscuros, personas que no tienen luz en su vida, que no tienen esperanza y que por eso no les importa hacer lo que tienen que hacer. Dejarse llevar por las emociones, no manejan su frustración, no manejan el enojo y entonces vemos cómo unos matan a otros en la calle porque le pasó allí, es una cosa impresionante. ¿Estamos amando a nuestro prójimo? Esto es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero vamos ahora sí a entrar en materia. Después de esta introducción vamos a entrar a Mateo capítulo 5, versículo 1. Si usted apunta, lo felicito. Porque si uno apunta, no se le olvida. Eso sí es importante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Todos están allí conmigo? Vamos a verlo en la versión PDT. Dice, cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. En otra versión dice, subió al monte. Dice, se sentó allí y llegaron ¿quiénes llegaron? Sus seguidores. En otra dice, y llegaron sus discípulos, en la versión Reina Valera. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Mire lo que dice. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios le pertenece. Si me lo puedes colocar, yo aquí lo tengo. Dice en la otra versión, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados en otras versiones dice afortunados, ¿sí? Pero podríamos decirlo, una palabra que se acerque más a lo que es bienaventurado es bendecido. Es la palabra bendecido. Entonces dígale a la persona que está a su lado, tú eres bendecido. Ahí me lo va a despertar. Tú eres bendecido. No se me van a dormir, hermanos. Ustedes no saben que me empiezan algunos a llamar y yo digo, ¿será que me bajo? No, es que se están durmiendo. Entonces, tú eres bendecido. Y dice, bendecido bendecido los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino del Dios les pertenece. Aquí nos está hablando de los pobres en espíritu. Vamos a leerlo hasta el 10. Dice, bendecidos los que están tristes, porque el Dios los consolará. Bendecidos los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios.
Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces Jesús, a través de este texto, quería explicar de qué se trata el reino de Dios. Entonces ya lo que decíamos de bienaventurado lo vamos a dar como significado bendecidos por Dios, o también podríamos decir esto: la gracia de Dios está sobre ellos, ¿sí? Es un regalo, es una bendición. Ahora, vamos a ver qué dice Salmo 1 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Salmo 1 del 1 al 3. Dice, bienaventurados, ¿qué sigue? ¿No lo sabemos? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué es bienaventurados? Los que se apartan, los que siguen el camino del Señor, los seguidores, sus discípulos, y los que empiezan a caminar siguiendo las pisadas del Mesías. Estamos caminando siguiendo las pisadas del Mesías. Créame que si usted sigue ese camino, sigue a Jesús, usted es bienaventurado, usted es bendecido. Pero si nosotros vamos por un camino que no es, y ay, sí, otra vez, cierto que yo tengo que volver acá al camino, y otra vez, esta es la lucha de nosotros, ¿cierto? Esta es la lucha, poder seguir a Jesús, porque dice que debemos seguir a nuestro Maestro, pero la palabra de Dios nos vuelve a decir, son afortunados, son bendecidos los que siguen a los caminos, las pisadas de Jesús. Salmo 128, ¿qué dice? Estamos viendo de lo que significa bienaventurados. Salmo 128, del 1 al 4. Dice acá, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá. Tu mujer será como vid que lleva fruto a todos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Debemos ser bienaventurados? Somos bienaventurados cuando obedecemos. Y esta bendición dice, no solamente sobre mi vida, es sobre la esposa, es sobre los hijos. Lo que yo estoy haciendo va a trascender a mis generaciones. Eso sucede en el reino. Dice la palabra de Dios que la maldad de los hombres llega hasta la 4ª generación, pero cuando un hombre hace lo bueno delante del Señor, llega a 1000 generaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Señor, que es abundante en misericordia, que es poderoso. Entonces, si yo peco, que no lo debemos hacer, ese pecado trasciende a mis hijos. Va a trascender a mi hijo, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Pero si yo obedezco al Señor y tengo una vida íntegra y entiendo lo que es seguir al Señor, mis hijos, mis generaciones, que hasta se pierde la cuenta, van a ser bendecidos, hermanos. Y es la promesa de lo que el Señor nos dice en su palabra, y el Señor la cumple, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ustedes le creen al Señor? Yo le creo al Señor y he visto su respaldo en lo que el Señor nos dice. Vamos a ver lo que dice en el versículo 1. Entonces, de Mateo 5, cuando estamos viendo las bienaventuranzas, vemos que Jesús se está refiriendo a los pobres. ¿A qué relación nosotros? Porque a veces uno dice pobres de espíritu. Entonces casi siempre nosotros lo relacionamos con las personas que no conocen a Dios, que tienen una vida espiritual totalmente lejana del Señor, pero estamos hablando en el contexto que Jesús estaba diciéndoles al pueblo de Israel, y lo que sucedía era que en ese momento Israel estaba lleno de pobres. ¿Por qué creen que los israelitas odiaban a los publicanos?
porque los publicanos estaban siendo usados para explotar lo poco que el pueblo lograba conseguir con su trabajo. El pueblo trabajaba, pero estaba lleno de impuestos, estaba sobrecargado, o sea que había pobreza física. La gente estaba en la miseria. Entonces también cuando nosotros hablamos de los pobres, como dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dios ya les entregó el reino a ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Se está refiriendo a los mendigos, se está refiriendo a las personas olvidadas, se está refiriendo a las personas ignoradas, aplastadas por las presiones de la vida, que son insignificantes en nuestra sociedad. Y usted en este momento quizás puede decir, no, bueno, pero yo no soy tampoco el mendigo, el que estoy aplastado. Entonces no quiere decir que no sea el reino de Dios para mí. No, sí. Pero el Señor está diciendo específicamente para ellos, para los pobres, para los que no tienen nada, es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. En una parábola podemos ver el respaldo de esto. ¿Cuándo? Lázaro, el rico, y Lázaro. ¿Se acuerdan que él era mendigo? Que dice la palabra de Dios que los perros le lamían sus llagas, que comía de las migajas de la mesa del rey, pero dice que cuando él muere, es llevado al cielo, al seno de Abraham, dice la palabra de Dios, y podía disfrutar de la presencia de Dios. Entonces nosotros debemos entender que esas personas o quizás usted puede identificarse que ha sido una persona ignorada, quizás es la persona más odiada de su familia, no sé su condición, pero hoy el Señor va a empezar a mostrar a qué parte de estas bienaventuranzas nosotros pertenecemos. Podemos pertenecer a una, a dos, a tres, no creo que las tengamos todas, pero sí podemos ubicarnos dentro de este grupo de personas que el Señor Jesucristo estaba hablando. Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías 61, 2 al 3. Vamos todos a Isaías 61, 2 al 3. Dice la palabra de Dios: me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a los que están... Mentiras, discúlpeme, es Isaías 61, ese es de la segunda bienaventuranza. Isaías 61, 1, dice: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias. ¿A quién? A los abatidos. En la PDT dice: a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos y a anunciar la liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que las bienaventuranzas están basadas en el Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor trae revelación en el Nuevo Testamento viene como base del Antiguo Testamento. El Señor Jesús está recordando lo que dice en Isaías 61. Viene a anunciar las buenas noticias a los pobres, a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y a libertad a los presos. Por eso cuando usted se encuentra una persona que está en una condición precaria, no le dé asco, hermano. Al contrario, recuerde que de ellos es el reino de los cielos y compártale las buenas noticias. A veces nosotros decimos, vemos a esas personas que andan habitantes de calle y que huelen y todo eso, y uno dice, no, pero de ellos es lo que está diciendo el Señor, de ellos es el reino de los cielos, de las personas lo más bajo que exista en la sociedad, de los pobres de espíritu. Vamos a ver lo que dice la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora sí vamos a Isaías este es el texto bíblico base para ese, Isaías 61 del 2 al 3. Dice: me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y en el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle a mi pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Y ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Todos ellos estaban viendo la condición de Jerusalén. Todos ellos estaban entendiendo que la condición de Jerusalén no era el plan del Señor. Había una desolación, había una
pobreza. Y el Señor les había dicho que bendito será Israel entre todas las naciones, pero sus ojos estaban viendo todo lo contrario, ¿sí? Estaban viendo que había destrucción, que había injusticia. Y lo mismo pensaba el Señor Jesús cuando los estaba viendo a ellos. El Señor les estaba diciendo, porque yo he venido a consolar a los que lloran, porque yo he venido a consolar a los que sufren. Por eso, hermanos, su sufrimiento no es en vano. Por eso cuando usted llora, cuando usted sufre, cuando usted tiene que pasar por dificultad, dice la palabra de Dios que el Señor ha venido a quitarnos ese luto, esa tristeza, y es la expectativa que tenemos nosotros del reino de Dios, cuando el reino de Dios se establezca. Dice, porque no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, y es a lo que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Esa meta que nosotros queremos llegar, a que toda esa tristeza, ese dolor, ese llanto, no dice, cuando yo muera entonces ya todo esto va a ser quitado. Esto va a suceder realmente cuando el reino de Dios se establezca completamente. Pero tenemos la esperanza de lo que el Señor nos ha dicho. Pero aún nosotros en esta tierra, dice la palabra, que el Señor nos consuela, que ha enviado al Espíritu Santo para consolarnos, aún en medio de este dolor, porque uno dice, bueno, dice la palabra que venid a mí todos los que tengan sed y tomen del agua de la cual nunca más van a tener sed. Pero yo voy a Jesús y siento la necesidad de volver a ir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está totalmente aquí, porque no se ha completado la obra. Por eso nuestra dependencia con el Señor debe ser constante. Si usted fue hoy domingo saciado, mañana levántese y busque también esa saciedad del Señor, busque esa agua de vida, porque si nosotros pensamos que solamente es cada vez que voy a la iglesia, no, esto es de un constante. Estamos en el reino de Dios, amén. Dígale a la persona que está al lado, estoy en el reino de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta en la palabra de Dios que todos estaban viendo la condición de su lugar, de su ciudad, que había dolor, que había tristeza, que había enfermedades. ¿Usted se acuerda cuando Jesús empezó a caminar por las calles, todos los enfermos que había? Es que la medicina no era como ahora. Uno dice que Lucas era médico, pero Lucas no conocía ni siquiera que existía páncreas, hígado, todo esto no se conocía en ese tiempo. Usaban, eran hierbas, bueno, cosas así que usaban los médicos de esa época. Pero en ese momento, la condición en cuanto a sanidad, no sé cómo se dice, a las personas que están enfermas, era diferente. Por eso los cojos estaban tirados en las calles, por eso los leprosos eran aislados en un cierto lugar, los ciegos, los endemoniados, o sea, eso era un caos, hermano. Donde iba el Señor Jesucristo, había gente enferma, gente muriéndose, y no tenían esperanza. No, es que yo tengo plata, voy a ver si contrato o los envío a los mejores cirujanos, a los mejores hospitales en Estados Unidos. No, no existía nada de eso, hermanos. Era solo la misericordia de Dios. Y cuando llega el Señor y empieza a caminar por las calles, ustedes se pueden imaginar que esas personas habían oído de que Él sanaba, de que Él podía hacerlos caminar, de que Él podía hacerlos ver. Imagínense la gente en las calles, buscando, como cuando usted no ha tomado agua durante mucho tiempo y ve que hay agua, yo creo que usted se la quita al que sea y se la toma, porque es sobrevivir. Esa era el hambre que tenía la gente, el dolor que tenía la gente del sufrimiento. Cuando sabemos la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan esa historia? Dice la palabra de Dios que fue una mujer que acabó con todo su dinero buscando una solución para su problema. Y usted se puede imaginar cuando esta mujer ve a Jesús y usted dijo, no, esta mujer se levantó la túnica y dijo, yo que voy a que me sane. Y dice la palabra de Dios que ella se arrastró hasta tocar la túnica, el manto de Jesús, porque entendía que Él tenía la solución. ¿Cómo estamos viendo nuestro mundo? ¿Nos da dolor también? Nos da dolor ver el mundo en el que nosotros estamos en este momento. Nos da tristeza ver la condición de nuestra sociedad, de la iglesia, la incredulidad. En la misma iglesia que estamos viviendo, ¿no nos da dolor esto? Pues el Señor dice que Él colocará corona en vez de ceniza, dará aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste, y ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. El Señor viene a consolarte, hermanos. El Señor viene a consolarnos. Vamos a ver qué dice la siguiente bienaventuranza.
Vamos en el versículo 5, pasamos al versículo 6. Mentiras, pasamos al versículo 5. Ya vimos el 3, vimos el 4. Ahora vamos a ver, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver qué dice Salmo capítulo 37, versículo 10 al 11. Dice, en poco tiempo los perversos habrán desaparecido, por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. La palabra manso la podemos interpretar mejor con humildad, una persona humilde. Es mejor decir humillados. ¿Cuál es la diferencia entre humilde y humillados? Jesús hablaba de ese tipo de personas. Estaba hablando de bajezas, de indignidad. O sea, Jesús se fue a lo más, ¿sí? Se fue a lo más precario, a la condición más precaria para decir, aún desde lo más bajo, desde el nivel más bajo que pueda llegar el ser humano, de allí yo lo saco. De allí hay esperanza, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo allí que los humillados, los que permanecían en humillación, los que eran humillados, los que eran indignos, Jesús estaba hablando de lo más bajo de la sociedad, de los subyugados, de los dominados por el mundo, los que son esclavos, los que son allí pisoteados. Estaba hablando de ellos cuando habla de los mansos y humildes, porque dice la palabra, bienaventurados los humillados, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. Un mundo de sufrimiento, y aquí nos está diciendo en Salmo 37, versículo 11, en cambio los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Los ricos y poderosos se aprovechan de que no podían pagar, ellos en ese momento no podían pagar sus impuestos. ¿Qué sucedía? La élite siempre se aprovecha de los más necesitados, de la gente más pobre. En este momento estamos en tiempos donde estamos los pobres y los de estrato medio, pero ya estrato medio, hermanos, ya se está desapareciendo, porque la condición de nuestra sociedad económica está destruyendo todos estos estatus. O sea, realmente estamos pasando casi todos al estrato pobre, a mirar cómo podemos sobrevivir, a ver cómo podemos lograr conseguir las cosas. Ese es el tema que se está viviendo en Colombia y es una realidad. O sea, si usted se fija, la plata ya no alcanza. Y uno siempre se pregunta, ¿cómo hace una persona que se gana el mínimo, que tiene hijos, que tiene que pagar arriendos y el arriendo vale $1.000.000? Y muchas otras cosas. Entonces la condición del mundo está siendo controlada por los estatus, por las élites que quieren tener dominio sobre nuestra sociedad. Y ese sistema no es el correcto. Es que el sistema no era que unos dominaran a otros. ¿Qué dice en Génesis? Gobiernen sobre la tierra, pero no gobiernen los unos sobre los otros. Eso es algo que no es bíblico, ¿sí? El gobernar los unos sobre los otros no es bíblico. Entonces, aquí nos damos cuenta que en ese momento, como les estaba hablando del contexto, no podían pagar los impuestos, les quitaban su tierra, y para los judíos la tierra, la herencia, por eso el Señor les dijo, les voy a dar la tierra prometida, porque eso era lo mayor que podía recibir un judío, la tierra. ¿Ustedes se acuerdan el caso de el esposo de, se me olvidó el nombre, Acab? Cuando le dice Naamón, bueno, le dice a este siervo que le venda su tierra, y él dice, no, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a vender la tierra de mi herencia? O sea, eso el rey se lo estaba pidiendo Nabot, ¿sí? Cambia los nombres, de Nabot. Entonces nos damos cuenta que para ellos la tierra era muy importante, porque Dios les había dado como herencia esa tierra, y esa tierra la podían cultivar, podían sacar de allí sus alimentos, o sea que era algo que ellos tenían. Cuando está Jesús, en ese tiempo, muchos habían tenido que vender sus tierras para poder pagar los impuestos.
Porque después de vender sus tierras, ¿qué tenían que hacer? Dice la palabra de Dios, que ellos tenían que vender a sus hijos. O sea, esto era ya una condición precaria. La condición, ustedes pueden imaginarse una persona endeudada. ¿Cuántos han estado endeudados aquí? Qué difícil. Qué horrible es endeudarse. Eso es terrible. Y cuando usted está endeudado, ¿usted tiene paz, hermano? ¿Qué siente? Desespero, estrés, no siente tranquilidad. Eso era lo que estaba sucediendo con esta gente que estaba siendo humillada, oprimida por el Imperio Romano. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, a ustedes los vestiré de alabanza en vez de un espíritu triste. A ustedes les daré lo que es suyo, porque ellos eran los que estaban sufriendo. Vamos a ver lo que dice, yo creo que ya me toca terminar acá. Vamos a dejarlo para la siguiente. Voy a terminar con la siguiente porque las bienaventuranzas son bastantes. Ya vimos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Vamos a ver, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Isaías 55, vamos todos a Isaías 55. Dice la palabra, todos los que tengan sed, vengan a tomar agua. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Compren vino y leche, sin que les cueste nada gratis. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúcheme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Entonces aquí estamos viendo el contexto de lo que nos habla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son personas que están sufriendo gran injusticia y están clamando a Dios porque necesitan ser restaurados por Dios y en Dios está su esperanza. Jesús vino a corregir toda injusticia en el mundo. Ahora, nosotros, ¿cómo ponemos en práctica esto que hemos venido aprendiendo? Primero, convirtiéndonos en discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Aquí estamos. Aquí nosotros podemos identificar cuál es nuestra necesidad. ¿De qué tengo yo necesidad? ¿Soy pobre de espíritu? ¿Estoy en los que lloro? Porque lloramos por todo. No se clasifique. Si usted llora por todo, no se clasifique ahí. Estamos hablando de un gran dolor, ¿sí? Porque usted dice, yo tengo un hermano que, él cuando pequeño, lloraba por todo. Lo llamábamos la gallina. Y qué pecado. Y él lloraba, pero yo decía, oiga, pero este niño, se le decía que no y lloraba. Se le decía que sí y lloraba. Yo decía, pero ¿por qué llora por todo? Y ahora hablando, que nos reímos cuando ya hemos crecido, él me dice, oiga, yo no puedo volver a llorar. Él me dice, mire, yo intento y yo paso por cosas difíciles y no puedo. Y yo le decía, algo quedó ahí, algo pasó. Se le acabaron las lágrimas. Entonces, no es ese tipo de personas que están llorando por todo. Porque yo digamos soy llorona. Yo soy también llorona sensible y eso va mucho en el manejo de las emociones. Y Dios nos puede ayudar a ser fuertes, porque no podemos estar llorando por todo. Mujeres, las mujeres que somos más lloronas. Pero Dios nos hizo también así, pero también debemos aprender a ir controlando, ¿sí? A ir entregándole, Señor, mira esto, mira esta situación. Porque eso no dice, no, yo soy llorona, y ya uno llora y dice el esposo, ¿pero por qué llora? No sé, pero es que hoy no había llorado, entonces tengo que llorar. Entonces muchas veces es esa persona que llora porque hay un gran dolor. A eso es a lo que nos referimos. El Señor está hablando en su contexto que Él va a consolar a los que lloran, pero porque tiene un gran sufrimiento, hermanos. Ahora nosotros que podemos ver el panorama del mundo, aún en las redes sociales nos muestra cuánto sufrimiento hay. Y uno dice, oiga, esta persona pasando por esta situación y uno quejándose. Hay gente que realmente ha pasado por el fuego. Hay gente que realmente ha pasado por el dolor. Hay gente que realmente está en la miseria y la única esperanza es el Señor. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos son de ellos. El reino de los cielos son de los que realmente necesitan. ¿Cuál es su necesidad en esta mañana? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su situación?
¿Por qué usted se llama bienaventurado? ¿Por qué? Ha tenido que pasar por el dolor. Yo he escuchado testimonios de hermanos de aquí, de este lugar, donde yo digo, Señor, yo no sé cómo, yo no hubiera podido. Personas que han tenido que pasar por abusos sexuales, personas que han tenido que pasar por abandono, que no conocen sus padres, que fueron abandonados. Yo digo, Señor, yo no sé, eso es un dolor que genera un lloro en el corazón, que genera un dolor en el alma. A ellos es los que el Señor va a saciar, que el Señor va a consolar. Entonces es poder nosotros entender eso. Hermanos, yo los invito a que estemos en pie y seguiremos cuando nuevamente vaya a enseñar. Les podré completar lo de las bienaventuranzas, porque la idea es poder ahondar en todo este tema. Yo le invito a que podamos estar de pie en esta mañana y que podamos entender esto, hermanos. Pertenecemos al reino de Dios. Usted ya no pertenece al reino de las tinieblas. Usted ya no pertenece al reino de la oscuridad. Y cuando esta palabra venía a mi corazón, yo reflexionaba y yo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces mi egoísmo, mi orgullo, con cosas sencillas, conflictos que uno puede tener en algún momento con los hijos, con la pareja, y uno dice, pues no voy a dar la mano a torcer, pues no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Hermanos, pertenecemos al reino de la luz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuerde que usted es luz. Recuerde que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Y esto me llevaba a mí realmente a hacer una reflexión en mi corazón, y yo decía, Señor, yo realmente debo ser consciente a qué reino pertenezco. Yo realmente debo ser consciente bajo qué rey estoy. ¿Quién eres tú? ¿A quién debo agradar? Al Señor. Quitemos la religiosidad de nuestra vida. Quitemos la mentira del enemigo que ha querido meter a nuestro corazón diciendo, pobrecito usted, pobrecito aquello. No, es que y empieza a entrar la queja en nuestro corazón, hermanos. Estamos en un reino totalmente diferente donde Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Aún aquí en la iglesia, ¿cómo somos con nuestros hermanos? A veces los ignoramos, a veces estamos en la calle y vimos al hermanito, ay, qué pereza tener que ir a decirle que hermano, que Dios le bendiga. Hermanos, dice la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios está aquí, se ha acercado a nosotros. Incline allí su rostro y oremos en esta mañana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos perdone, que el Señor nos fortalezca, porque somos parte de su reino, porque hemos sido llamados a su reino. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por tu obra. Te doy gracias, Señor, por tu reino, por llamarme, por escogerme, Señor. Gracias por permitir, Señor, que yo pertenezca a tu reino. Señor, en esta mañana oro para que podamos entender, Señor, a qué reino pertenecemos. Señor, si están en oscuridad, Padre, llévalos a la luz, Señor, porque hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Hoy, Señor Jesucristo, hemos entendido que hemos sido trasladados a tu reino, que tú has compartido, Señor, de tu herencia, que tú nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de hacer parte de tu reino, y que tenemos la esperanza, Señor, de que un día, Señor, este reino será completo en mi corazón. Padre, ayúdame a seguir perseverando, Señor, en las dificultades, en los problemas, porque el mundo, Señor, no solamente es aquí en la tierra, sino que el tiempo, la eternidad, Señor, va más allá. Padre, ayúdanos a ver, Señor, como tú ves. Ayúdanos a amar, Señor, como tú amas, Padre. Te lo pido, Señor, en esta mañana, y oro en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, sea